En una sombría ciudad llamada Ptolemais, en un noble palacio, nos hallábamos una noche 7 de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Gíos. Con estas palabras crípticas y asfixiantes, Edgar Allan Poe nos introduce en una de sus obras más enigmáticas, la parábola Sombra. Nos encontramos en una cámara donde no hay otra entrada que una alta puerta de bronce, fundida por el artesano Corinnos, asegurada desde adentro para aislar a sus ocupantes del mundo exterior. Afuera, la peste y la muerte diezman la ciudad. Adentro, bajo el pálido resplandor de 7 lámparas de hierro, se gesta una escena donde lo macabro no provendrá de un monstruo sobrenatural ni de un demonio ajeno, sino de las profundidades mismas de la psique humana. Hoy nos adentraremos en esta cámara de Ptolemais para mirar fijamente a esa sombra que habita en nuestro interior, ese abismo horrible de encarar que Sigmund Freud bautizaría décadas más tarde como el inconsciente. Empecemos por detenernos en la arquitectura meticulosa y simbólica que Poe construye. Resulta sugestivo que en la habitación se encuentren exactamente 7 amigos, iluminados por 7 lámparas de hierro. El número 7 no es fortuito, está cargado de una profunda resonancia mística y estructural. Pensemos en las 7 puertas de Tebas en el antiguo mito tebano, en los 7 días de la semana o en los 7 nombres de Dios. Este valor numérico halla un eco y un complemento perfecto en los matemáticos de la antigüedad, particularmente en los pitagóricos. Para los filósofos presocráticos, la matemática no era una simple herramienta, sino el lenguaje del cosmos. La teoría de lo par y lo impar era considerada uno de los pilares de la matemática científica. Los pitagóricos veneraban la tetractis, la figura sagrada que contiene la base de todo el orden universal. La escena puede leerse entonces como un microcosmos cerrado, una totalidad simbólica donde la mente humana parece replegarse sobre sí misma. La habitación parece funcionar simbólicamente como una mente humana barricada contra el terror de la existencia. En medio de esta totalidad, la atmósfera es insoportable. Un sentimiento de sofocación, de ansiedad y un peso muerto agobia a los presentes. En la habitación yace un octavo elemento que rompe la ilusión de seguridad, el joven Zoilo, muerto y amortajado, con el rostro convulsionado por la plaga. ¿Y qué hacen los 7 amigos frente a la muerte irrebatible? Cantan. Reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria, y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura, y bebíamos copiosamente. El narrador, oínos, canta en voz alta y sonora las canciones del hijo de Teos. ¿Por qué elegir a Anacreonte? En la lírica griega arcaica, Anacreonte es el poeta por excelencia de los placeres efímeros, del banquete y del eros. Sus cantos son una celebración frenética de la vida y de la sensualidad. Al entonar sus versos, los amigos están realizando un desesperado acto de resistencia psicológica. Están invocando a Eros, la pulsión de vida, la libido, para intentar neutralizar el terror absoluto que les produce Thanatos, la pulsión de muerte. Como nos enseña el psicoanálisis, la tarea de la libido es intentar volver inocua la pulsión destructora de la muerte mediante la búsqueda de la satisfacción y el placer. Sin embargo, los cantos anacreónticos en esta cámara no son de alegría pura, son cantos histéricos, porque la mente consciente sabe que la negación de la muerte es una batalla perdida. Las canciones se van apagando, sus ecos se pierden entre las tenebrosas colgaduras negras de la cámara, debilitándose hasta volverse inaudibles. El intento desesperado de Eros parece fracasar, y es entonces de esas mismas colgaduras reprimidas de donde emerge la sombra. Aquí llegamos al núcleo de nuestro análisis. Esta sombra
no es el demonio de las leyendas que se analizó en el anterior podcast. Es algo mucho más aterrador porque es íntimo. Es la manifestación de nuestro yo más primitivo y salvaje, el inconsciente. Para comprender la magnitud de lo macabro en este cuento, debemos recurrir a lo que representa el inconsciente para Freud. Como se expone detalladamente en la tesis La muerte en la obra de Freud a la luz de su relación con el inconsciente y la pulsión, el inconsciente alberga una agresividad primitiva, heredada de los albores de la especie humana. Freud resulta particularmente radical en este punto cuando afirma: nuestro inconsciente no ejecuta el asesinato, lo piensa y lo desea. Nuestro inconsciente mata incluso por pequeñeces. Somos, como los hombres primordiales, una gavilla de asesinos. Esa sombra que se desprende de las colgaduras no es la sombra de un hombre ni de un dios griego, caldeo o egipcio. Es informe, vaga, indefinida. Representa esa fuerza interna indomable que no está filtrada por la moralidad, por la ética o por las apariencias sociales. La sombra puede interpretarse como la figuración de impulsos primitivos y destructivos que el sujeto mantiene reprimidos. Es una potencia que nos gobierna desde las sombras. Lo que hace que el inconsciente sea verdaderamente aterrador es su relación con la muerte. Nuestro inconsciente, nos dice Freud, no conoce absolutamente nada negativo, ninguna negación, pues en su interior los opuestos coinciden. Por consiguiente, no conoce la muerte propia. Por ende, nuestro inconsciente no cree en la muerte propia, se conduce como si fuera inmortal. En el inconsciente, cada uno de nosotros está firmemente convencido de su propia inmortalidad. Al creerse inmortal y estar privado de la representación consciente de su propia finitud, el inconsciente se comporta como un organismo viviente que no envejece, un ente que piensa, que cree y que, movido por su agresividad heredada, clama por la muerte del otro sin comprender el peso real de esa aniquilación. Para dimensionar el terror específico de Sombra, es fundamental contrastarlo con otra de las grandes obras de Poe, William Wilson. En aquel relato, el protagonista es acosado a lo largo de su vida por un doble exacto que copia con obstinación su actitud, su voz y su apariencia. Ese doble actúa como la conciencia moral del protagonista, interponiéndose en sus vicios. El terror en William Wilson culmina frente a un espejo donde el doble agonizante le revela: en mí existías y al matarme, ve en esta imagen que es la tuya cómo te has asesinado a ti mismo. En William Wilson, lo macabro surge de confrontar la propia identidad, el superyo, la conciencia moral que nos juzga, pero en Sombra, la confrontación es radicalmente opuesta y mucho más devastadora. Los 7 amigos de Ptolemaís no se enfrentan a un doble que los juzgue moralmente. De hecho, cuando miran el espejo de ébano en la mesa, solo ven la palidez de sus propios rostros. El espejo de la conciencia no refleja a la sombra. La sombra se proyecta sobre la puerta de bronce. El horror en Sombra no proviene de mirar a nuestra identidad, sino de mirar hacia ese yo interno que es perverso y que carece de toda censura. Nos aterra porque nos revela la existencia de una dimensión psíquica oscura, cercana a aquello que Freud conceptualizaría más tarde como el ello. Cuando Oínos se atreve a preguntar a la sombra cuál es su morada y su nombre, la respuesta es gélida. Yo soy Sombra, y mi morada está al lado de las catacumbas de Ptolemaís. Pero el verdadero golpe maestro, el clímax del horror psicológico, llega al final. Los 7 amigos se levantan temblando y pálidos. ¿Por qué? Porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres y,
penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y harto recordados de mil y mil amigos muertos. Aquí, la literatura de Poe y el psicoanálisis de Freud convergen. La irrupción de esas voces familiares puede interpretarse como el retorno de una culpa reprimida, cercana a aquello que el psicoanálisis reconocerá más tarde como culpa del sobreviviente. Hemos dicho que el inconsciente desea la muerte del otro, incluso de los seres amados, por pequeñeces. En nuestro interior, eliminamos a quienes nos estorban. Como los hombres primordiales, albergamos una agresividad que, ante la pérdida de un ser querido, genera un profundo conflicto afectivo y una potente raíz de culpa, una culpa que, desde la perspectiva freudiana, puede surgir del conflicto entre el afecto consciente y los impulsos hostiles inconscientes que alguna vez atravesaron al sujeto. La melancolía se apodera entonces del sujeto. Como explica Freud, en Duelo y Melancolía, el yo se empobrece, experimentando una vacuidad que se asemeja a una muerte en vida. El complejo melancólico actúa como una herida abierta que vacía al yo. En el cuento, la muerte del joven Zoilo ha despertado esa herida. Han intentado taparla con el vino de Gíos y las canciones de Anacreonte, buscando refugio en la pulsión de vida, pero la represión falla, la sombra irrumpe y no habla con la voz de un demonio ajeno, sino con las voces introyectadas de aquellos a quienes han perdido y a quienes, en el abismo de su inconsciente salvaje, tal vez desearon aniquilar. Enfrentarse a la sombra es enfrentarse a la certeza de que no somos dueños de nuestra propia casa. La pesada puerta de bronce forjada por Corinnos puede mantener fuera la plaga física del mundo, pero es inútil contra la plaga interna. Como sugiere Freud, dentro de nosotros habitaría todavía una gavilla de asesinos, una potencia atemporal que no conoce la negación ni la muerte propia, que gobierna nuestras pulsiones más oscuras y que, cuando el velo de la moralidad se rasga, emerge para hablarnos con las voces de nuestra propia culpa y nuestra propia perversión. Lo abordado hoy eleva el verdadero terror macabro del cuento de Poe. No es sólo el miedo a morir, sino el miedo a descubrir lo que realmente somos mientras estamos vivos, un descubrimiento donde la cordura se quiebra y donde el silencio deja paso al murmullo de esa multitud de seres que habitan en la eternidad de nuestro inconsciente. Así, cerramos esta inmersión en la oscuridad de Ptolemaís a través de la alquimia de Poe, los números pitagóricos, el frenesí de Anacreonte y las revelaciones de Freud. Hemos visto que la sombra no nos acecha desde el exterior. La sombra es la sustancia misma de nuestra naturaleza, esperando siempre su momento para desprenderse de las colgaduras y pronunciar su verdadero nombre.